Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos. Pablo está hablando en ese momento en el cual él está vivo. Y cuando él dice nosotros los que vivimos, él se coloca en un lugar donde dice: esto que les estoy diciendo puede ocurrir en este tiempo mientras yo esté vivo. Él lo está hablando de una manera personal, pero también con un entendimiento de que él podía ser parte de esto. Han pasado 2000 años, Cristo aún no ha regresado. Pedro nos dice de que hay algunos que se van a burlar de que usted y yo hablemos de esa venida del Señor, y nos dice que no la veamos como una tardanza, que no es que Dios va a llegar tarde, sino que en realidad lo que Él quiere es que nadie se pierda, sino que todos puedan venir al arrepentimiento. Y por eso es importante los dos primeros puntos que han estado hablando mis hermanos aquí en este panel. Y el primero es tener esperanza. Pablo les estaba diciendo: no se pongan tristes cuando ven que un ser querido suyo muera, fallezca, porque nosotros tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Para muchos la muerte es la separación del cuerpo y el fin de todo, pero para usted y para mí, nosotros entendemos que hay una eternidad, y que esa eternidad, para todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, es una eternidad donde estaremos con Él para siempre y nunca más nos separaremos. Entonces Pablo les está diciendo: vendrá un momento en que esos que murieron, que están en Cristo, van a regresar con Cristo. Pero nosotros lo que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y ahí me gustaría que usted se coloque ahí, que usted pueda conscientemente hoy decir: yo soy de los que está esperando la venida del Señor. Nosotros, los que estemos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y ahí es donde mi opinión personal, no infalible, pero es lo que yo creo, que nosotros podemos ser la generación que tenga esa experiencia extraordinaria de ver al Señor venir por su iglesia y a nosotros encontrarnos con Él en las nubes. Verso 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, vuelve a hacer el énfasis, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y quiero ponerle un énfasis a este verso 18 que dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cada vez que nosotros hablamos de la venida del Señor, cada vez que nosotros hablamos de estos tiempos en los cuales como iglesia tendremos un encuentro cara a cara con Dios, esto es algo que nos debe de alentar. El mundo cada día se pone más incierto, hay mayor injusticias, el panorama se pone cada día un poco más oscuro. Pero lo que se avecina, lo que se mira venir, no es una libertad para que cada quien
haga lo que le parezca, sino para obligar a aquellos que no queremos hacer algunas cosas que se hagan. Y lo que se avecina es persecución para la iglesia. Ya está ocurriendo, ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Nos perseguirán por nuestra fe, nos perseguirán por confiar en el Señor, por creer en su palabra, nos perseguirán por querer vivir en santidad, nos perseguirán por querer desarrollar un estilo de vida que es agradable a Él, nos perseguirán. Si bien es cierto, Pablo está hablándole a una iglesia que estaba preocupada por las personas que habían muerto, porque no sabían qué ocurriría con ella, y muchos también pensaban que ya la venida de Cristo se había dado, y Pablo les está diciendo: no se entristezcan por esa cosa. Primero, los muertos resucitarán en Cristo, pero segundo, ustedes también esperen a la venida del Señor. Aliéntense con estas palabras. Cuando veamos que las cosas se ponen más difíciles, cuando miremos que el mundo se va por un desenfreno como nunca, cuando comencemos a ver la persecución a nuestra libertad de adorar a Dios, estas palabras también deben de servirnos como aliento. Y por eso este tema es muy importante. Y yo estaba pensando en esto. Estos días he pensado, he meditado mucho y me he dado cuenta cómo muchas personas les es tan fácil desviarse de la fe, apartarse de los caminos del Señor, por cosas tan sencillas como una ofensa, como un desprecio, como un rechazo. La gente se desvía de la fe. Aquello que pasa con una persona lo toman como que si hubiese sido Dios el que los ofendió y terminan apartándose del Señor. Y decía: ¿qué fundamento tan frágil es ese? ¿Qué fe tan frágil es la de alguien que por una ofensa se desvía de Dios? ¿Qué fundamento tan frágil es que una esposa esté en la iglesia porque le interesa que el esposo no la deje, no le sea infiel, no la maltrate, y no por una relación personal con el Señor? Qué frágil es eso, porque si algún día el esposo la llegase a dejar, entonces ella terminaría abandonando su fe y su relación con Dios. Qué fundamento tan frágil es tener una relación con Dios para que nos prospere financieramente, porque el día que pierdes el trabajo, el día que pierdes el negocio, el día que algo pasa con tu finanza, entonces puedes terminar desviándote de la fe. Qué fundamento tan frágil es estar caminando con el Señor por una posición, por un título, y darte cuenta que el día que ya no tienes el título, ya no tienes la posición, entonces te terminas desviando de la fe. Ahora piense por un momento en esto. Si la iglesia de esta temporada es una iglesia que no ha logrado resolver esos asuntos domésticos, esos asuntos básicos, esos asuntos de que una mujer que no es tu mujer te salió en el camino y terminaste desviándote del camino del Señor por irte tras una relación ilícita. Si nosotros no logramos gobernar esto, ¿cómo va a ser en los tiempos que vienen que haya persecución? Y esa es una preocupación que yo tengo. Porque Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones. En el mundo vamos a tener aflicciones. Confíen, porque yo he vencido al mundo. La iglesia ha vivido aflicciones, la iglesia está viviendo aflicciones y la iglesia vivirá aflicciones. La iglesia ha sufrido persecuciones,
está sufriendo persecuciones y seguirá teniendo que lidiar con la persecución. El diablo ha querido matar, está queriendo matar y seguirá intentando matar. Ahí es donde nosotros tenemos que tener entendimiento de que no es un tema solo para hablar de que Cristo viene y que usted conozca toda la palabra profética revelada en las Escrituras de ese evento. En realidad, la razón de estar hablando de esto es lo que mis hermanos compartieron. Número uno, que tengamos esperanza, que en medio de todas las tinieblas, en medio de todas las noticias, en medio de todas las cosas que usted pueda estar viviendo, usted tenga algo que lo aliente, que nos alentemos con estas palabras. Y siento la unción del Espíritu Santo cuando estoy diciendo esto. Que nos alentemos, que conversemos, que nos edifiquemos, que nos hablemos, que estemos compartiendo constantemente algo que nos aliente. En tiempos donde hemos perdido familiares, en tiempos donde hay una enfermedad que amenaza la vida de muchos, en medio de eso que es triste, alentémonos entendiendo que Pablo decía: para mí el morir es Cristo. En otras palabras, cuando yo muera, ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Pero el vivir también es Cristo. Entonces, ya sea que viva o muera, mi vida está centrada en Dios. Si muero, voy a la presencia de Dios. Y si quedo, estoy alentándome con estas palabras que Cristo viene por su iglesia. Y ahí nos tenemos que preparar. Santidad es eso. La santidad está vinculada a nuestra preparación para tener un encuentro con Cristo. Si vamos a morir en santidad. Y si Cristo va a venir por nosotros, que nos encuentre en santidad. Y santidad es separado para Dios, para uso exclusivo para Dios. Y cuando Cristo venga, Él viene por aquellos que nos hemos puesto en un lugar de separación para Él. Cristo no viene por el mundo. Él dio su vida por el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo dio la vida por el mundo, pero Él no viene por el mundo. Él viene por todos aquellos que le recibieron y viene por todos aquellos que se separaron para Él. Su iglesia, los que estamos esperando su venida. Entonces, es ahí donde como iglesia, como cuerpo universal de Cristo, creemos en la segunda venida del Señor. No creer en la segunda venida del Señor, para mí es un pecado grave. Ahí no hay discusión. Cristo viene. Amén. Así como Él vino una primera vez, vendrá una segunda vez. El libro de Daniel nos describe lo que está por venir en la última semana. 69 semanas que fueron declaradas proféticamente al profeta Daniel se han cumplido. 69 semanas que constan de 7 años cada una. Entonces nosotros estamos hablando de que el Señor ha venido tratando por 483 años de un periodo profético con el pueblo de Israel. Estamos hablando de 483 años, pero falta una semana que se cumpla de esa profecía. Es una semana que da inicio en el momento
que se firma el acuerdo de paz entre este personaje mundial que usted y yo lo conocemos como el anticristo con el pueblo de Israel. Ese evento es un evento trascendental porque es el evento que activa, es el disparador, es la señal por excelencia en la cual esa 70 semanas que fue profetizada por Daniel dará inicio. Esa semana que comienza con ese tratado de paz y que tiene un periodo de 7 años. Un periodo de 7 años donde los primeros 3 años y medio son 3 años y medio de paz. Donde va esta persona, el anticristo, este personaje, vendrá y le ofrecerá al mundo una paz aparente. Pero a los 3 años y medio, él se declara Dios. Y cuando eso ocurre, comienzan a desatarse una serie de eventos que las escrituras le llaman tiempos de gran tribulación. Escuche esto: como no han habido, como no hay y como no habrán. Ahora mire, una cosa es cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Hay aflicciones que son del mundo, que usted y yo la hemos vivido. Pero esto es otra cosa. Esto es algo sin precedentes. Estos son momentos para los cuales no creo que podamos prepararnos de una forma para poder decir: no me va a afectar. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí es donde nosotros hemos tomado una postura. Hay una línea y hay una corriente que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. El arrebatamiento antes del tratado que se firma de paz, que desata los 7 años de la última semana de Daniel, ese tratado de paz es el que desata esa semana, pero el arrebatamiento se da antes. Entonces los que creemos en pretribulación, creemos que el Señor nos va a tomar, que es lo que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 16, que nos dice que nosotros seremos arrebatados. Seremos arrebatados, mire lo que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Entonces nos habla de un arrebatamiento que nosotros creemos que es un arrebatamiento previo a este tiempo donde se firma el tratado de paz, que llega a un periodo de 3 años y medio, donde entramos en un tiempo de tribulación como no ha habido ni habrá. Ahora, los post-tribulación creen que aquí es el arrebatamiento. Entonces, que la iglesia pasa por todo este periodo. Yo les leí a ustedes Daniel capítulo 9 la semana pasada, del verso 24 en adelante, donde Daniel capítulo 9 verso 24, una de las cosas que dice esos versos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y yo quiero que le preste atención a esto, porque le está hablando a Daniel, y el pueblo de Daniel es el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 69 semanas se han cumplido con el pueblo de Israel. Falta una semana.
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. Por eso es que creemos que el periodo de los 7 años, este periodo de los 7 años, es un trato de Dios con el pueblo de Israel. Esto de aquí para acá es la era de la iglesia, es el tiempo donde el Mesías fue crucificado, y desde que el Mesías fue crucificado hasta el momento del arrebatamiento, que es el evento que estamos esperando, que no sabemos exactamente cuánto tiempo después del arrebatamiento se va a dar la firma del tratado de paz, que es lo que activa estas 70 semanas. Entonces habrá un intervalo entre el arrebatamiento y la firma del tratado de paz, un periodo de tiempo que no sabemos. Entonces yo no le puedo decir a usted si creo en el arrebatamiento pretribulación que yo voy a llegar a conocer al anticristo. Porque si el anticristo va a darse a conocer cuando firme el tratado de paz aquí y el arrebatamiento es antes, yo no voy a estar ahí. Si él se va a sentar en el templo de Dios, en la ciudad de Jerusalén, y se declarará Dios, y yo creo que el arrebatamiento está aquí, esto yo ya no lo voy a ver. Si yo creo que somos pre-tribulación y el arrebatamiento se da aquí, entonces la gran tribulación no la voy a vivir. La segunda venida del Señor, dice la Escritura que Él viene con sus santos. Entonces, mientras aquí en la tierra está el anticristo gobernando, la gran tribulación, la iglesia que fue arrebatada está viviendo, que fue arrebatada en las nubes, que tuvo un encuentro con Cristo, está en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo, que es donde el tribunal de Cristo, donde nosotros seremos recompensados por las buenas obras que hicimos. No somos salvos por obras, pero hay obras que hicimos que el Señor nos las va a recompensar. Recuerdan que Jesús dijo: ni un vaso de agua que den a uno de mis pequeños quedará sin recompensa. Por eso es importante que usted sepa que el vivir una vida de fe no es solamente no pecar. Santidad no es solo no adulterar. Santidad no es solo no robar. Santidad también es hacer lo bueno. Entonces, cuando Dios se refiere a nosotros como santos, se refiere a personas que no vivimos como el mundo vive, pero que también hacemos lo que Él espera. Y todo lo que hacemos recibirá una recompensa. Entonces, Daniel dice: estas 70 semanas son para tu pueblo y para la santa ciudad. Y leímos también en Mateo 24, en el verso 20 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Una vez más les está hablando a judíos que practicaban el día de reposo. Les está hablando de Judea, les está hablando del desierto, les está hablando, se está refiriendo al pueblo de Israel. Mucho de lo que está hablando ahí en Mateo 24. Entonces, con lo que le acabo de decir de Daniel y lo que le dije de Mateo, nosotros podemos llegar a una conclusión de que estos 7 años, que es la última semana, es un trato de Dios con Israel. Dios trató ya de esa profecía 69 semanas con Israel, donde la iglesia no fue parte. La iglesia no ha sido parte de las 69 semanas anteriores, porque las 69 semanas anteriores terminaron con el Mesías crucificado. Aquí, cuando dice la aparición del Mesías, cuando a él lo declaran rey y dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor, es impresionante que esas 69 semanas, esos 483 años y esa cantidad de días
fue exacta. Es una de las profecías más impresionantes de las Escrituras, porque en este día estudiosos de las Escrituras han hecho y han sacado la cuenta, porque hay hechos históricos que nos dan fechas exactas de cuándo comenzó esta primera semana y cuándo terminó, y se cumplió a la perfección. Entonces, ahora que nosotros entendemos que Dios ha estado tratando 69 semanas con el pueblo de Israel, los post-tribulación dicen que la séptima semana la iglesia va a ser parte. Pero yo quiero establecer un espíritu sobre nosotros. Yo quiero establecer un espíritu en mi corazón. Primero, no quiero hablar nada desde contienda, no quiero hablar nada desde división, no quiero hablar nada desde orgullo, o de que uno es mejor que otro, o de que uno ama más a Dios que otro. No, quiero que lo entendamos desde una perspectiva donde estas corrientes, hay mucha gente que ama a Dios, hay mucha gente consagrada a Dios, hay mucha gente que le ha dedicado estudio a esto profundo, años tras años tras años de estudio. Se han hecho muchos debates, se han sentado, algunas veces han perdido la cordura, el amor, y se han ofendido. En otras veces lo han hecho con mucho respeto y honra, pero de cualquier manera sería muy arrogante desacreditar uno al otro. Yo creo que necesitamos ser fieles a la luz que Dios nos da, escudriñar las Escrituras, mantener un corazón abierto, seguir inquiriendo con una mente y un corazón enseñable, pero tenemos que tener una postura. Pero yo decía, ni una postura ni la otra son una blasfemia. Por favor, no lo lleve a ese nivel, porque no es. El que cree en pre no es un blasfemio. El que cree en pos no es un blasfemio. El que cree en pre no ama a Dios. El que cree en pos sí ama a Dios. No, no lo lleve ahí. No lo lleve ahí. El que cree en pre es escapista, y el que cree en pos está dispuesto a pagar y dar su vida. No, no lo lleve ahí. Hay gente que está muriendo hoy dando su vida por la obra del Señor, que son pretribulación. Hay gente hoy que creen en prearrebatamiento, perdón. Hay gente hoy que cree en prearrebatamiento, que está sufriendo persecución. Y hay gente hoy que cree en pos, que no están dispuestos ni a sufrir las tribulaciones de este mundo presente. Hay gente que cree en pos, que puede estar en adulterio, en fornicación, que pueden estar amargados, orgullosos, detrás de ganancias deshonestas. Pero cuando hablan, critican a alguien que es que ama a Dios, que es fiel a su esposa, que lo ha entregado todo. Tenga cuidado, porque esto está pasando en un sentido de ambos lados. Y yo quiero, por lo menos a los que el Señor me permite hablarles, decirles que usted y yo no caigamos en eso. Que dejemos las contiendas, que dejemos el creernos superiores a otros, que todo se puede hablar desde un nivel de madurez y de altura, que nos podemos escuchar los unos a los otros. Pero sí le voy a decir algo, que nuestra base, nuestro fundamento, lo que define son las Sagradas Escrituras. Usted no, yo hoy por hoy, ni a mi esposa ni a mis hijas les permito que hablemos si no es desde un fundamento bíblico. Pastor,
Eso es fanatismo. No, eso se llama radicalidad. El fanatismo es una persona que tiene problemas mentales y una ceguera que no le permite razonar de manera correcta. El radical es otra cosa. Y usted y yo debemos de ser radicales. Y eso sí es prepararnos, porque de nada sirve que tengamos esperanza y no nos preparemos. No nos preparemos para el mañana, no para el anticristo, mañana. Hay gente que no está preparada para mañana, que están preparándose supuestamente para el anticristo. Y no pueden prepararse mañana para mantenerse fiel, no pueden mantenerse mañana para no estar en pornografía, no pueden mantenerse mañana para no estar robando, no pueden mantenerse mañana para no estar mintiendo, no pueden mantenerse mañana para no estar amargados, no pueden mantenerse mañana para todas estas cosas, pero son postribulación y defiendo la postribulación y entonces y aquí y peleamos y se vuelven legalistas y están haciendo tantas cosas y no pueden prepararse para mañana. Y hay pre-tribulación que están diciendo: no, nosotros no vamos a pasar porque ya Cristo nos reconcilió, ya Cristo nos amó y ya Cristo hizo todo. Pero tú no estás haciendo nada ni te estás preparando. Y sí, Cristo lo hizo todo. Cristo derramó su sangre, Cristo perdonó nuestros pecados, Cristo nos reconcilió, Él nos compró a precio de sangre y todo lo que versículos que tú me puedas sacar, pero tú no estás preparado. Él lo hizo todo, Él pagó el precio por el mundo, pero tú no te has separado para Él. Eres del mundo. Y eso para mí es importante. Porque de nada nos sirve que sepamos que es y que Cristo puede venir mañana y arrebatarnos y tú no salgas en la lista y te quedes. Y que digas, pues es post, y que cuando venga la gran tribulación tú simplemente vengas y seas un apóstata de la fe que se desvía y termina adorando a la bestia. Porque es lo que acontecerá. Según las escrituras, muchos adorarán a la bestia. En este periodo de 7 años habrá gente que se salve y habrá gente que se pierda. Habrá gente que conozca la palabra, pero que cuando llegue el momento y tengan que ponerle el sello de la bestia, no tenga la convicción, porque en ese momento la única forma será o recibes el sello o te decapitan. Y entonces tendrán que tener convicciones para ser decapitados. Hay muchas cosas aquí que vamos a ir viendo, pero hoy quiero darle 8 razones, no sé si vamos a llegar todas, por las cuales nosotros creemos que la segunda venida es un evento. Esto es importante. Y escúchelo bien y anótelo. La segunda venida del Señor es un evento. Si usted puede repetírselo a usted mismo, repítalo, porque si usted no lo dice así, usted se pierde. La segunda venida es un evento. Es un evento para los pre y es un evento para los post tribulación. Los post tribulación han querido señalar que los pre tribulación creemos en 3 venidas del Señor. La primera cuando vino en la tierra, la segunda cuando es el arrebatamiento y la tercera cuando viene y pone los pies en el monte de los olivos. Pero no es así. El post-tribulación cree en lo mismo. Cree que Cristo viene, nos encontramos con Él en la nube, pero que después se da una vuelta en U y volvemos a bajar. ¿Cuántos días? Algunos han llegado a aseverar 10 días. Ya eso lo hace una venida, pero en 2 momentos, en dos etapas. La etapa donde la iglesia sube, que es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, seremos arrebatados con Él y nos encontraremos con Él en las nubes. Pero dicen los post, sube y baja, por eso se da al final.
sube en la nube, pasan 3, 4 días porque tiene que ocurrir todo esto y bajamos. Entonces se vuelve un evento saturado de subir las bodas del Cordero del tribunal de Cristo y después ahí nomasito tenemos que bajar porque es una sola. Pero en realidad dicen, pueden ser 2 días, 3 días, algunos dicen hasta 10. Aquí se sube, se está dando todo esto en el cielo, pero hay un periodo, al igual que hay un periodo aquí. Por eso es que no es cierto que nosotros creemos en 3 venidas, una sola venida. Hay una segunda venida, pero en 2 etapas. La primera etapa, que es el arrebatamiento. Somos encontrados con Él en la nube. Dice Juan 14 que Jesús fue a preparar moradas, que en la casa del Padre hay muchas moradas, y que nosotros, cuando Él fuere y preparare morada, vendrá otra vez para que estemos con Él. Nos tomará a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Entonces este periodo se da todo esto en las moradas celestiales y después venimos con Cristo. Pero nosotros vamos a ver 8 diferencias en este momento y quisiera que me leyeran la primera, porque la primera diferencia es una diferencia geográfica. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo, seremos capturados juntamente con ellos, los muertos que resucitaron y los que estamos vivos. Vamos subiendo con ellos, ¿dónde? En las nubes. Diga conmigo, en las nubes. Geográficamente, el arrebatamiento se da con Cristo en las nubes. Aquí es donde usted comienza a ver que es una venida, pero con 2 etapas. Por otra parte, la Escritura dice que Jesús va en su segunda venida, y quiero que me leas el verso cualquiera de ustedes, por favor. En su segunda venida, el Señor no se encuentra en las nubes con nosotros, sino que venimos con Él, que es otra diferencia. En un momento se la digo. Venimos con Él y Él pone los pies sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Déjeme volvérselo a leer. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmará sus pies. Diga conmigo, se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Cuando Cristo viene con el arrebatamiento, Él no desciende a la tierra. Él nos llama con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, y nosotros somos arrebatados. Esto es una cuestión de película. Seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Y estando con Él en las nubes, entonces, mientras aquí en la tierra pasa todo esto, en el cielo nosotros somos llevados con Él a esas moradas celestiales. Se dan las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Cuando viene la segunda venida, Él no se queda en las nubes, sino que pone los pies sobre la tierra.
Segunda diferencia que nos ayuda a entender un poco que es un evento en dos etapas. Abdías o cualquiera. Es quien mueve o quién es el que mueve las personas, los creyentes. En la primera, en el arrebatamiento, es el Jesús mismo quien viene por la iglesia y levanta la iglesia. Y dice en Primera de Tesalonicenses, que ya lo hemos repetido, pero es necesario para darle sustento bíblico a lo que estamos diciendo. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, el Señor es quien se va a encargar en el arrebatamiento de venir a traer la iglesia. Ya en la segunda venida manda a sus ángeles. Y dice en Mateo 24, 30 y 31: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles. Entonces vemos que en el arrebatamiento el Señor Jesús es quien viene y levanta su iglesia con él en las nubes, pero en la segunda venida el Señor envía a sus ángeles. Entonces ahí podemos encontrar una diferencia también. Sí, es importante estas cosas irlas viendo para ir encontrando evidencia bíblica. Por eso es que les digo, nosotros tenemos que reconocer, nunca habíamos estudiado tanto como estamos estudiando ahorita. No entendíamos muchas cosas como estamos tratando de entenderlas ahora. Y hay cosas que no vamos a entender hoy y que necesitamos seguir profundizando y estudiando como iglesia. Pero estas son evidencias que están ahí. O sea, primero, un lugar geográfico, las nubes, y después Cristo pone los pies sobre la tierra. Ahora resulta que es Él mismo con voz de mando, Jesús mismo diciendo a la iglesia. Pero por otro lado, dice Mateo 30 y 31 que Él envía a sus ángeles a reunir a los escogidos. Entonces ahí también podemos ver una diferencia. ¿Quién está removiendo a las personas de la tierra? ¿Cristo o los ángeles? ¿Por qué? Porque también la otra diferencia es quiénes son removidos de la tierra. Cuando nosotros hablamos del arrebatamiento, los que son removidos de la tierra son los creyentes, porque viene el tiempo de la gran tribulación. Entonces los creyentes son arrebatados porque Dios nos guarda de la ira venidera. Pero en la segunda venida, para nosotros entrar al milenio, aquí cuando Cristo viene, hay un periodo que se llama el reino milenario. En este lugar, ¿quiénes van a entrar a este lugar? Todos aquellos que han sido redimidos por el Cordero. Entonces, de alguna manera, fíjese bien, en la era de la iglesia, regresad un poco para acá, aquí, en la era de la iglesia, aquí está la iglesia, el Señor nos saca de la tierra porque viene un tiempo de gran tribulación. Entonces, ¿quiénes quedan en la tierra? Quedan aquellos que rechazaron al Señor. ¿Todavía se convierten en este periodo? Sí, todavía hay personas que se salvan en ese periodo. Pero quiero que mire esto. En el arrebatamiento el Señor saca a los suyos y quedan los que lo han rechazado a Él. Pero cuando viene la segunda venida del Señor, Él envía a sus ángeles y ahora sucede algo diferente. Porque los que no son de Él son sacados de la tierra y van a ser llevados a ese lugar de tormento. Son aquellos que van a esperar el juicio final, el juicio eterno. Pero son los que son ahora quitados, porque viene este tiempo que se llama el milenio, que es un tiempo donde los santos, la iglesia, reina con Cristo.
Entonces todos los seres que rechazaron al Señor, todos los seres humanos no van a ser parte de este reino milenario. En este reino milenario van a ser parte todos los que murieron en Cristo y los que estaban vivos, los que perseveraron hasta el fin en el momento de la gran tribulación, o los que estaban vivos y los que resucitaron también en el arrebatamiento. Entonces aquí hay una diferencia. Aquí salimos nosotros, aquí salen los que no recibieron al Señor. Y ahí también, pastor, podemos encontrar otra diferencia, porque en el arrebatamiento, cuando la iglesia es levantada, nosotros vamos, como decíamos, a las bodas del Cordero y al tribunal de Cristo. Cuando nosotros hablamos del tribunal de Cristo, estamos hablando de la recompensa que vamos a tener como iglesia por las obras que hicimos en la tierra. Pero en cambio, cuando miramos la segunda venida de Cristo, Cristo viene, pone los pies en el monte de los olivos, ahí se da un juicio, que es lo que nosotros encontramos en Mateo 25, cuando el Señor separa las ovejas de los cabritos. Y es ahí donde decía el pastor, los que salen aprobados son los que pasan a lo que conocemos como el reino milenial. Entonces, cuando miramos el arrebatamiento, somos levantados para recompensa, pero cuando miramos la segunda venida de Cristo, hay un juicio donde Dios separa a los justos de los injustos, a las ovejas de los cabritos. La otra diferencia, mire, esta me gusta muchísimo, porque Primera de Corintios capítulo 15, el verso 50, dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este capítulo 15 es un verso muy paralelo con 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero mire qué es lo que nos está diciendo aquí. Nos está hablando de una transformación de lo corruptible a lo incorruptible. Por eso es que nosotros creemos que en el momento del arrebatamiento nosotros recibimos un cuerpo glorificado. Hay una transformación de nuestro cuerpo, hay un cambio en nuestro cuerpo donde recibimos un cuerpo glorificado, somos transformados. Pero lo que aquí le quiero mostrar es que otra diferencia es que no se requiere ninguna señal para el arrebatamiento, porque dice que se va a dar en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la Escritura dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Amén. El día y la hora de la venida del Señor nadie lo sabe, ni sus ángeles. O sea, ni los ángeles de Dios saben el momento de la venida del Señor. Es algo secreto. No lo sabe el diablo, no lo sabemos usted y yo, no lo saben los ángeles, porque el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, si el día y la hora nadie lo sabe, es porque no hay señales. Si hubiera señales, nosotros pudiéramos sacar una fecha aproximada. Pero el día del arrebatamiento va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos es algo rápido, muy así como que viene de una forma intempestiva, ¡bum, bum! Y pasó. Ese es el arrebatamiento. No hay señales. Pero la segunda venida es diferente. Porque piense por un momento conmigo. Si nosotros entendemos que la firma del tratado de paz del anticristo es lo que activa la semana 70, en el momento que eso se dé, nosotros ya sabemos que de ese momento en adelante, en 7 años nosotros vamos a estar ante la venida del Señor. En el momento que el anticristo se proclame Dios, se siente en el trono de Dios, en el templo de Dios, y se proclame Dios, nosotros vamos a poder decir: hey, faltan 3 años y medio.
y así sucesivamente. Entonces hay que estar claro de algo, que para la venida del Señor hay señales, para la segunda venida del Señor, pero para el arrebatamiento no hay. El arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces es ahí donde hay otra diferencia. ¿Para qué nos estamos preparando usted y yo? ¿Nos estamos preparando para ver al anticristo o nos estamos preparando para que Cristo venga en un abrir y cerrar de ojos? La postura que usted tenga de la segunda venida del Señor define en un sentido también para cuál es su preparación. Porque si nosotros entendemos la vida del Espíritu, es esto: si yo muero hoy en Cristo, ausente en el cuerpo, presente en el Señor, amén. Pero usted ha oído a alguien decir, no, yo una vez, me acuerdo una vez que estaba evangelizando a tu hermano, hoy es creyente el hermano, debe saber, se congrega, vive en Canadá y se congrega en una iglesia y todo, pero me acuerdo que una vez me dijo, a la última hora me arrepiento, dice. Créame una cosa, hermano, hay gente que piensa así. Hay gente que cree, a última hora me arrepiento, dice. Pero ¿quién te dijo que vas a tener una última hora para arrepentirte? ¿Y qué entendimiento tendrás de arrepentimiento? Porque arrepentimiento no es miedo. El arrepentimiento no es miedo al infierno. El arrepentimiento no es miedo a la muerte. El arrepentimiento es un asunto de entendimiento para con Dios. O sea, yo puedo serle infiel a mi esposa, pedirle perdón a ella, dejar a la mujer y no haberme arrepentido. Y entonces, ¿qué fue lo que dice? No, es que el arrepentimiento es para con Dios. La Biblia nos dice en Corintios que nuestro arrepentimiento es tristeza para con Dios. Es a Dios al que le fallé. No es a mi esposa, no es a usted. O sea, le fallamos a Dios. Entonces, en un sentido, nos preparamos. ¿Para qué? Usted y yo hoy estamos viviendo, hoy estamos viviendo. Hay gente que dice, no, ahorita estoy trabajando, me voy a dedicar cuando compre mi casa, cuando ya le sirvo al Señor. Ahorita hay que trabajar. ¿No entendés que es en un abrir y cerrar de ojos? Y para muchos el abrir y cerrar de ojos, Jorge, puede ser una enfermedad. Así es. O sea, ese abrir y cerrar de ojos, ahorita los puedo abrir y tal vez ya no. No estoy tratando de encajar eso en el versículo, por favor no me malinterprete. Solo estoy diciendo que la vida es un abrir y cerrar de ojos y que nosotros tenemos que estar preparados y entender que para el arrebatamiento no hay señales. Pero si yo soy entonces estoy diciendo, el anticristo, mire, la iglesia anda detrás del anticristo. Yo no sé qué onda con el anticristo, en serio. Saddam Hussein, el anticristo. Ahí hay un libro, todavía está en las librerías, se llama El Anticristo y sale la foto de Saddam Hussein. Todavía lo venden y hay gente que lo compran. Ni siquiera se dieron cuenta que ya murió. Para los que no saben, ya Saddam Hussein está muerto. Y si tienes ese libro, qué malo, porque si te lo compran es porque no le hagas daño a la gente, ni siquiera lo vendas. Qué malo, mejor. No, la gente está buscando ¿de dónde va a salir? La iglesia tiene, perdón lo que voy a decir, pero es casi un morbo. ¿Y de dónde va a salir el anticristo? Y será de Persia, y será de Rusia, y será de dónde, de China. No nos preparamos para todo eso, nos preparamos hoy. No, y eso es una gran diferencia, hermano. Eso hace una gran diferencia. Entonces, imagínense yo como pastor, voy a decir, mi propósito es entrenarlos para que cuando venga la gran tribulación, ustedes no se desvíen. Yo no quiero que eso me motive. Yo te voy a entrenar igual. Escuche lo que le voy a decir. La carga de entrenarte no está definida por si el arrebatamiento es pre o es post. Para mí es triste que alguien insinúe que la forma de hacer iglesia, escuchen lo que voy a decir, porque ahora sí voy a tirar una dura
y si me oye algún pastor, me voy a meter en clavo, pero me da tristeza que un pastor siquiera insinúe que lo que va a hacer la diferencia de cómo entrena la iglesia es si la iglesia es pre o post tribulación. El entrenamiento es el mismo, la palabra de Dios es la misma, los objetivos son los mismos, la santidad es la misma, el ministerio es el mismo, los dones del Espíritu Santo son los mismos, la persona del Espíritu Santo es la misma, la iglesia es la misma. La iglesia no se entrena por si es pre o es post, la iglesia se entrena porque es la iglesia. Y yo creo que ahí muchos andan perdidos, andan preocupados más si es pre o es post que cómo yo me preparo.